Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir iniciando el teórico de hoy. Voy a abrir el Power para que podamos ir viendo sobre qué vamos a trabajar. Un segundito, no es este. Ahí estamos. Bueno, nosotros hoy vamos a trabajar con los mecanismos inmunes que están asociados a la inmunidad tumoral. Vamos a ver cómo se comporta el sistema inmune frente a células tumorales. Y bueno, vamos a ver por qué a veces las células tumorales pueden seguir proliferando a pesar del sistema inmune, justamente porque nos vamos a encontrar con que las células tumorales tienen mecanismos que de alguna manera van a sobrepasar esta inmunidad tumoral, y por eso vamos a encontrarnos con algunos tumores que pueden sobrevivir y pueden proliferar a pesar de este sistema inmune. Bueno, iniciando un poquito la clase, acá les dejé la bibliografía recomendada. Un segundo, ahí está. Acá aparece la bibliografía recomendada. Capítulo 18 de Lavas. Recomiendo Lavas porque es el que está más completo. El Feinberg tiene solamente una parte de lo que vamos a trabajar hoy. En cambio, el Lavas está más completo y tiene toda la información que necesitamos para la clase de hoy. Por eso prefiero que utilicen el Lavas y como algo accesorio puedan usar el Feinberg. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver que las neoplasias, los tumores, los cánceres, son procesos patológicos que van a resultar de un crecimiento descontrolado de células. Este crecimiento descontrolado se va a deber a una desregulación del ciclo celular, y ese crecimiento descontrolado puede ir acompañado de la invasión de células tumorales en los tejidos circundantes, así como también la dispersión de esas células transformadas malignas hacia otros tejidos, transportándose por vía sanguínea fundamentalmente o vía linfática. Yo la verdad hoy no tengo la idea de describir cómo se produce una neoplasia, de cómo se genera una neoplasia. Tampoco intento diferenciar los distintos tipos de neoplasia que vamos a encontrar en nuestros futuros pacientes. Lo único que de alguna manera quiero hacer es hacer referencia a cómo se comporta el sistema inmune ante esta situación. Y lo que vamos a encontrarnos es que existe una respuesta inmunológica contra el tumor, que lo que intentaría es controlar el crecimiento tumoral. Tenemos mecanismos que pueden responder frente a la presencia de un tumor y de esa manera controlar el crecimiento tumoral. Sin embargo, no siempre esa inmunovigilancia que realiza el sistema inmune tiene éxito. Generalmente cuando hablo de una inmunovigilancia y hago referencia a la inmunidad tumoral, estoy fundamentalmente
hablando de una inmunovigilancia que tiene como función fisiológica reconocer a las células neotransformadas, a las células malignas, y destruirlas, evitando que estas células puedan formar tumores o, en el caso de que esos tumores ya estén formados, intenten matarlos. En algunos casos vamos a ver que el sistema inmune tiene éxito para llevar adelante esta situación. En otros casos no vamos a tener buenos resultados. ¿Cómo hace la inmunidad para reconocer a la célula tumoral? Fundamentalmente, el sistema inmune va a reconocer sobre las células tumorales antígenos que van a ser reconocidos como extraños. A partir de ahí se va a estimular una respuesta inmunitaria adaptativa específica. Esa respuesta inmunitaria adaptativa específica va a activar fundamentalmente linfocitos T. Fíjense que estoy hablando de una respuesta adaptativa, porque una de las cosas que vamos a poder ver hoy es que, en verdad, como inmunidad innata, no tenemos mecanismos demasiado efectivos para hacerle frente a la inmunidad tumoral, no así la adaptativa, que sí va a tener estrategias para esto, ¿sí? Bueno, y lo que sí vamos a observar y vamos a aprender hoy es que algunos tumores presentan una capacidad inmunogénica débil o presentan evasión de la inmunidad, por lo que a veces el sistema inmune no puede detener el crecimiento, no puede detener el crecimiento del tumor, y en ese caso la neoplasia se instala y el sistema inmune no puede cumplir con el mecanismo de defensa. ¿Sí? Bueno, la idea sería un poco trabajar con todo esto, hablar de cuáles son los antígenos que expresan las células tumorales, cuáles son los que van a activar al sistema inmune. Después, hablar un poquito de cuáles son los mecanismos de la inmunidad adaptativa que se activan fundamentalmente frente a los antígenos tumorales. Y por último, ver qué pasa cuando los tumores presentan una capacidad inmunogénica débil o presentan mecanismos de evasión, por lo cual el sistema inmune no puede responder y por lo tanto no puede detener el crecimiento de estos tumores. Bien, vamos a empezar por antígenos tumorales. Vamos a empezar por antígenos específicos del tumor. Vamos a encontrarnos que podemos tener algunos antígenos expresados en la célula tumoral, pero que no existen en las células normales, y van a ser los antígenos que fundamentalmente van a desencadenar la respuesta inmune en la célula tumoral. Y por otro lado, nos podemos encontrar con otros antígenos tumorales que también se pueden expresar en células normales, se llaman antígenos asociados al tumor. Son constituyentes celulares normales de células, pero que en las células tumorales tienen una expresión aberrante o están regulados de una forma anómala, y eso por ahí es lo que el sistema inmune puede llegar a reconocer como extraño. Y digo llegar a reconocer como extraño porque no siempre estos antígenos asociados al tumor generan una respuesta inmune.
hay veces que estos antígenos no nos van a generar una respuesta inmune porque estructuralmente son proteínas propias de nuestras células, solamente que, por ejemplo, se expresan de manera excesiva sobre una célula tumoral. Y en ese caso los consideramos antígenos tumorales, ¿sí? Pero bueno, hablando un poco de antígenos que podemos encontrar en los tumores y que van a ser los responsables de activar al sistema inmune, nos encontramos en primer lugar con un grupo de antígenos que van a ser los que fundamentalmente vamos a encontrar como antígenos importantes en las células tumorales. Ahí vamos a describir fundamentalmente a los que vamos a llamar neoantígenos, ¿sí? Los neoantígenos son proteínas que surgen de genes de nuestras propias células que han mutado. Son proteínas que se van a formar a partir de genes mutados aleatoriamente, o son proteínas productos de oncogenes o genes supresores de tumores que han mutado. Son proteínas que no vamos a encontrar en las células normales. Son proteínas que pueden en las células tumorales expresarse en el núcleo o en el citoplasma, y a partir de ahí pueden ser procesadas y presentadas por complejos de clase 1 en la superficie de la propia célula tumoral, o por complejos de clase 1 y clase 2 por células dendríticas, que lo que van a hacer es fagocitar células tumorales muertas o cuerpos apoptóticos de células tumorales y realizar una presentación cruzada para poder, digamos, de alguna manera, presentar a estos antígenos tumorales. Entonces, ¿dónde encontramos habitualmente a estos antígenos tumorales? Los encontramos habitualmente en la superficie de las células tumorales, y ahí las vamos a encontrar expresados por complejos mayores de clase 1, o también podemos encontrar expresados estos antígenos tumorales en células presentadoras, las cuales van a expresar a través de complejos de clase 1 o de clase 2 a estos antígenos tumorales. Esto es importante reconocerlo porque estas células presentadoras son las que después se van a encargar de activar la inmunidad adaptativa y a partir de ahí llevar adelante la respuesta inmune frente a los tumores. ¿Qué otro tipo de antígenos tumorales podemos encontrar? Podemos encontrarnos con antígenos de virus oncogénicos. Nosotros en la práctica diaria vamos a ver que determinados virus, fundamentalmente virus de tipo ADN, pueden infectar algunas células y pueden provocar una neotransformación o un degeneramiento en esas células que resultan infectadas. Los virus que tienen esta propiedad de infectar células y favorecer una neotransformación a partir de esa infección son generalmente virus que tienen ADN como genoma. Los ejemplos más importantes que tenemos son el virus de Epstein-Barr,
que pueden estar asociados a linfomas de linfocitos B, a carcinomas nasofaringios, el virus HPV, o virus del papiloma humano, que normalmente lo vamos a encontrar asociado a carcinoma cervical, a carcinoma de orofaringe, o carcinomas que pueden aparecer en otros lugares. Bueno, en este caso, las células tumorales, que son células que se vuelven tumorales por la infección viral, van a expresar fundamentalmente como antígenos tumorales a antígenos del virus, ¿sí? Estas células tumorales van a transcribir los antígenos codificados por el genoma viral. Esos antígenos los podemos encontrar en el núcleo, en el citoplasma, en la membrana plasmática de la célula tumoral. Las proteínas víricas se van a sintetizar en esta célula tumoral y se van a procesar y expresar por complejos de clase 1 en la superficie de células tumorales. Acá, la verdad, no voy a tener una proteína resultada de la mutación de un gen, sino que voy a tener una proteína de un virus, que fue el virus que infectó la célula y volvió tumoral a esa célula por la infección viral. Acá, el antígeno tumoral es en realidad una proteína viral, ¿sí? Es otra posibilidad que tenemos para activar a la inmunidad adaptativa, frente a la presencia de estas células tumorales. La tercera posibilidad que tenemos tiene que ver con proteínas celulares que no están mutadas, pero se expresan en exceso. O sea, las células tumorales pueden expresar determinadas proteínas, ¿sí? Un segundito, chicos, que voy a conectar la compu que se me está descargando, ya estoy con ustedes. Ahí estamos, ya estoy de vuelta, chicos. Ahí está. Bueno, les decía, otra de las proteínas que pueden expresar las células tumorales en su membrana y terminar activando el sistema inmune son proteínas celulares que se van a expresar en exceso o de manera aberrante. Generalmente vamos a hablar de proteínas que no surgen de genes mutados, que por ejemplo en células normales se expresan en muy baja cantidad, porque en general los genes que codifican a esas proteínas están silenciados. Sin embargo, cuando esa célula se vuelve tumoral, se vuelve neoplásica, deja de reprimir a esos genes y las proteínas que normalmente eran producidas en pequeñas cantidades o prácticamente no se expresaban en células normales, ahora las termina expresando la célula tumoral de manera excesiva, y ese exceso en la expresión de estas proteínas convierte a esta proteína como un marcador tumoral. La presencia en exceso convierte a estas proteínas como marcadores tumorales que el sistema inmune termina reconociendo y a través de ellas reconoce a la célula tumoral. En general, son proteínas que en sí mismas
no son extrañas para el hospedador, pero terminan desencadenando una respuesta inmunitaria porque en situaciones normales, por ejemplo, solo aparecen en células embrionarias en desarrollo o en células con privilegio inmunitario. Sin embargo, acá van a aparecer en células de adultos neoplásicas, o sea, aparecen de manera aberrante en células en donde no deberían aparecer. Como dije, solamente aparecen en células embrionarias. Y en el caso de células con privilegio inmunitario nos podría pasar, por ejemplo, un antígeno, una proteína que normalmente la encontramos en testículo. Es una proteína inmunológicamente privilegiada porque a nivel testicular normalmente el sistema inmune no llega, por lo tanto no sabe reconocer a esa proteína. Sin embargo, en una situación neoplásica, células neoplásicas que se desarrollan en tejidos diferentes a los testículos terminan expresando de manera aberrante a esta proteína que normalmente solo aparece en testículos y bueno, como termina apareciendo en otro tejido, el sistema inmune no la identifica como propia y termina respondiendo frente a ella. Como dije, en sí misma no son proteínas extrañas, pero se expresan de manera aberrante porque o solo deberían expresarse en células embrionarias y ahora se están expresando en células de adultos tumorales, o solo se expresan en células con privilegio inmunitario y de repente se expresan en una célula tumoral en un sitio que no es inmunológicamente privilegiado. También nos puede pasar que la cantidad del antígeno puede ser anormalmente alta y suficiente para desencadenar una respuesta inmunitaria. Es una proteína propia, pero está en tanta cantidad excesiva que termina siendo o termina desencadenando una respuesta inmunitaria. Normalmente es una proteína que se sintetiza en cantidades pequeñas y está en pocas células, por lo cual el sistema inmunitario directamente no la reconoce, pero bueno, en las células tumorales se expresa en cantidades excesivas y eso determina que sean las responsables de estimular a nuestro sistema inmunitario. Fíjense, hablé de proteínas que no las tienen nuestras proteínas normales, nuestras células normales, perdón, porque son proteínas resultantes de genes mutados. Hablé de proteínas virales que se van a expresar en células tumorales y van a ser eso los antígenos tumorales que reconozca y activa nuestro sistema inmune. Les dije que también podíamos tener, en este caso, proteínas propias de nuestras células, pero expresadas de manera excesiva o aberrante, y por eso terminan estas proteínas propias estimulando a nuestro sistema inmune. Y la última situación que podemos tener sería la presencia, por ejemplo, de antígenos oncofetales. ¿Qué son antígenos oncofetales? Son antígenos que normalmente las tienen en cantidades altas los fetos normales en desarrollo, pero también las encontramos en las células cancerosas. Pero los tejidos en el adulto no la expresan porque los genes que codifican esta proteína se silencian durante el desarrollo. Bueno, ¿qué nos pasa en esta situación? ¿Qué nos pasa frente a estas proteínas o antígenos oncofetales? La verdad es que vamos a encontrarnos con que en adultos la expresión no solamente va a estar limitada a tumores, a veces podemos encontrar en pequeñas cantidades estos antígenos oncofetales
en tejidos y en circulación sanguínea de personas que tienen procesos inflamatorios. Vamos a encontrar inclusive estos antígenos oncofetales en cantidades muy pequeñas en tejidos normales, y la verdad es que no hay evidencias de que estos antígenos activen al sistema inmune. Sabemos que están presentes en grandes cantidades en procesos tumorales. Normalmente en la práctica diaria su presencia la usamos para hacer diagnóstico, pero no están involucradas en la estimulación del sistema inmune como sí lo están los neoantígenos que mencioné, los antígenos virales oncogénicos y las proteínas normales expresadas en concentraciones elevadas o aberrantes, como les expliqué en el caso anterior. Estos son antígenos que aparecen en células tumorales, células cancerígenas, aparecen como proteínas en grandes cantidades, también pueden aparecer circulando en sangre, pero no están involucradas con la activación del sistema inmune. Se las menciono porque muchas veces en el laboratorio las utilizamos para hacer diagnóstico de enfermedades cancerosas, por lo menos a través de ellas mencionamos la posibilidad de la existencia de una enfermedad tumoral. Los más estudiados y los más característicos son el antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína, ¿sí? Que son los que en general van a estar involucrados van a aumentar en el organismo de una persona que tiene procesos tumorales. Pero como les dije, este grupo de antígenos tumorales no son antígenos que puedan activar al sistema inmune. Sí, los otros tres grupos que les mencioné. Bueno, esas proteínas, esos neoantígenos, esas proteínas virales de virus oncogénicos o esas proteínas propias expresadas en excesiva cantidad o en sitios aberrantes, lo que van a hacer es ser presentados fundamentalmente a la inmunidad adaptativa. ¿Cómo vamos a lograr la presentación? Bueno, porque las células tumorales o sus antígenos van a ser ingeridos, y digeridos por células presentadoras de antígenos del anfitrión, estas células tumorales, y esos antígenos tumorales se van a procesar y presentar por complejos de clase 2 o por complejos de clase 1 a través de una presentación cruzada. Acá voy a dejar de compartir un poquito esto y voy a compartir con ustedes otra pantalla. Un segundito, les pido, para que tratemos de entender, ¿sí?, cómo ocurre la presentación de antígenos tumorales. Chicos, si por ahí quieren preguntar algo, si hay algo que no se está entendiendo, me pueden interrumpir, saben que no hay problema. Bueno, con esto, ¿qué les quiero decir? Nosotros vamos a partir de una neoplasia, donde vamos a tener una multiplicación acelerada de células tumorales, que van a tener una intensa mitosis. Una de las cuestiones es que cuando
ocurre la mitosis en células tumorales, muchas veces la expansión del tejido tumoral hace que la irrigación sanguínea no sea suficiente para la cantidad de células que están proliferando en ese sitio en particular, por lo tanto no le llegue suficiente nutrientes o suficiente oxígeno a todas las células neotransformadas que están pasando por una intensa mitosis. Por lo tanto, siempre nos vamos a encontrar que en estos procesos tumorales tengamos algunas células que resulten apoptóticas o que mueran justamente por falta de oxígeno o porque no le llegan suficientes nutrientes durante la mitosis acelerada que realiza. Esta célula apoptótica, que siempre va a aparecer en procesos tumorales, va a ser fundamentalmente reconocida por una célula presentadora de antígenos. Lo que va a hacer la célula presentadora de antígeno es fagocitar a esa célula tumoral, y a partir de la fagocitosis de la célula tumoral, esta célula presentadora de antígenos puede hacer dos cosas: presentar a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 a péptidos propios de la célula tumoral, va a presentar péptidos tumorales, y acá la presentación por complejo de clase 2 se da, y si ustedes lo piensan, porque esta célula presentadora acaba de fagocitar al antígeno, que en este caso es una célula apoptótica tumoral. ¿Qué otra cosa puede hacer? Puede hacer una presentación cruzada, como nos ocurría en infecciones virales, y presentar antígenos o péptidos tumorales, pero a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Esta célula presentadora de antígenos con coestimuladores CD80, CD86 expresados en su membrana, luego de fagocitar células tumorales apoptóticas, va a expresar péptidos tumorales y va a viajar junto con la expresión de esos péptidos tumorales por complejos de clase 1 y de clase 2, acompañados de coestimuladores, va a viajar al órgano linfoide secundario de esta persona donde se está desarrollando la neoplasia. En el órgano linfoide secundario, por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, va a presentar, de nuevo estamos hablando del péptido tumoral al TCR de un linfocito CD4 positivo, como también va a tener expresado el CD80, CD86, este va a interactuar con el CD28, que tiene el CD4 como una de las proteínas de membrana importantes, va a recibir señales a través de las dos sinapsis, el T-helper1, a la vez va a recibir interleuquina 12, que va a liberar la célula presentadora de antígenos, y eso va a generar que el linfocito T se transforme en un T-helper1
luego del reconocimiento de estos antígenos tumorales. Bien, con esto, ¿qué vamos a lograr? ¿Sí? Bueno, con esto vamos a lograr que fundamentalmente se empieza a activar la inmunidad adaptativa. Acá también vamos a tener la presentación de antígenos por complejo de clase 1. Recuerden que hizo presentación cruzada y eso me permite mostrar otra vez péptidos tumorales provenientes de esta célula tumoral apoptótica al TCR del linfocito CD8 positivo, como acá también tiene las moléculas coestimuladoras, CD80, CD86. Esta va a ser reconocida por el CD28 del CD8 positivo, y de nuevo, en este caso el CD8 va a reconocer al péptido tumoral recibiendo las dos señales estimuladoras y se nos va a transformar en un linfocito T citotóxico CD8 positivo a partir del reconocimiento del péptido tumoral. O sea, por la presentación de antígenos tumorales vamos a activar CD4 de tipo T-helper1 y CD8 citotóxicos frente a los antígenos tumorales. ¿Está? Esta va a ser la presentación fundamental que vamos a tener en el caso de los antígenos tumorales. ¿Tienen alguna pregunta para hacer con respecto a esta presentación? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Acá lo que estamos presentando a través de estos complejos van a ser los péptidos tumorales, y la inmunidad adaptativa que se está activando va a ser frente a los péptidos tumorales. ¿Dónde van a estar esos péptidos tumorales? Van a estar en la periferia. Las vamos a encontrar acá sobre las células tumorales. Vamos a encontrar los péptidos. Estos van a ser complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1, que van a estar mostrando fundamentalmente péptidos tumorales. ¿Sí? O sea, en los tejidos periféricos, todas las células tumorales, como ustedes pueden ver, van a estar expresando en su membrana a ese péptido que acaba de provocar la activación de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, dejo esta pantalla y nos vamos otra vez al Power para continuar hablando de cómo va a reaccionar nuestro sistema inmune. Entonces, como pueden ver, se procesan, se presentan por complejos de clase 1 y de clase 2. El principal mecanismo de protección inmunitaria frente a los tumores va a ser la muerte de células tumorales, fundamentalmente por los CD8 positivos. Vamos a ver que estos CD8 van a reconocer esos complejos de clase 1 que están, vamos a pasar a una imagen acá que tengo, a ver un segundito, para que ustedes lo puedan apreciar. Fíjense, una vez que se activan, van a reconocer esos complejos de clase 1 en la membrana de las células tumorales a nivel periférico, y al reconocerlas, activan su mecanismo de citotoxicidad. A ver, me gustaría que alguno de ustedes me cuente cuál era el mecanismo de citotoxicidad que tienen
los CD8 positivos para poder provocar la lisis de esa célula tumoral. ¿Qué me pueden contar? El CD8 activa sus enzimas y perforinas. Claro, acuérdense, los C8 tenían gránulos, liberaban granzimas y perforinas de esos gránulos y bueno, a partir de ahí las granzimas y perforinas provocaban la apoptosis, en este caso, de la célula tumoral. El CD8 tenía otro mecanismo además de ese. ¿Se acuerdan cuál era el otro? ¿Se acuerdan de Es más, exactamente, el FAS ligando FAS? Genial, el FAS ligando FAS. También responsables de provocar la apoptosis. Entonces, bueno, fíjense, la función de los C8 es reconocer y matar células potencialmente malignas. ¿A cuáles va a matar? A todas las que expresen el péptido derivado de antígenos tumorales presentados por complejos de clase 1 en su membrana. O sea, todas las células neoplásicas que tengan en su membrana el mismo péptido tumoral que la célula presentadora llevó al órgano linfoide secundario y provocó la estimulación de los CD8, van a ser las que estos CD8 eliminan. ¿Sí? Bueno, dijimos que también se activaban CD4, TGLPER1. Estos TGLPER1 específicos a los antígenos tumorales van a secretar interferón gamma como principal citoquina, y con este interferón gamma van a llevar adelante una serie de efectos. Principalmente van a aumentar la expresión de complejos de clase 1 sobre las células tumorales para quizás mejorar el reconocimiento por parte de los CD8 de esas células tumorales. También van a activar macrófagos, natural killer y linfocitos T citotóxicos en esta respuesta frente a los antígenos tumorales. Generalmente, y acá hago la aclaración, la inmunidad adaptativa es la que en general primero se activa frente a antígenos tumorales, y una vez que esta adaptativa está activa, recién la inmunidad innata, estimulada en este caso por el interferón gamma, liberada por el TGLPER1, puede llevar adelante respuestas para colaborar con la eliminación de la célula tumoral. En general, los macrófagos y los natural killers recién actúan una vez que logran ser estimulados por este interferón gamma. ¿Sí? Bueno, en el caso de los linfocitos B, la verdad es que se ha encontrado anticuerpos frente a antígenos tumorales. Existen circulando en personas que tienen neoplasias anticuerpos frente a antígenos tumorales, pero la verdad es que hay muy poca evidencia sobre la importancia clínica que tienen estos anticuerpos en la destrucción de células tumorales. Si bien podríamos decir que los anticuerpos podrían provocar una lisis de la célula mediada por activación del complemento por vía clásica, sabemos que en verdad, como las células tumorales son células propias, es a veces muy difícil que se inserte un poro de ataque lítico a la membrana, por más que se active la vía clásica. Lo que sí podría ser un mecanismo posible es la citotoxicidad mediada por anticuerpos que pueden producir los natural killers. Bueno, ahora vamos a hablar en un ratito de los natural killers, y ahí vamos a mencionar un poco cuál podría ser el mecanismo que pueden llevar adelante estos anticuerpos. Sin embargo, como les acabo de decir, no tenemos demasiada relevancia clínica sobre la función que pueden tener estos anticuerpos en
por ejemplo, la inmunidad frente a tumores, pero la actividad de los natural killer, la activación de los natural killer podría ser una de ellas. Bueno, ¿qué función tienen los natural killers en la inmunidad frente a tumores? La verdad es que los natural killers no siempre van a ser útiles, en particular van a ser útiles en aquellos tumores que presenten las siguientes características: que tengan una falta de expresión de moléculas de clase 1 en su membrana y un aumento de la expresión de MIC-A, que son DAMPs, que pueden expresar las células tumorales como un mecanismo de daño. Les cuento que estas circunstancias, el déficit de expresión de complejos de clase 1 y la expresión de MIC-A, no la vamos a encontrar en todos los tumores, por lo tanto, los natural killer no siempre van a ser eficientes, como sí lo van a ser los CD8 positivos en procesos de inmunidad frente a tumores. Repasando un poquito cómo actuaba un natural killer, que no está de más que lo repasemos. Un segundito, voy a compartir con ustedes otra pantallita. Bien, entonces vamos a hablar de la activación de natural killers. ¿Sí? Recuerden que los natural killers eran células de la inmunidad innata, eran linfocitos granulocitos, como les dije, en la infección, en la presencia de células tumorales, fundamentalmente van a ser activados por el interferón gamma que libera el T-helper-1, y recuerden que en su membrana el natural killer tenía dos receptores, un receptor inhibitorio y un receptor estimulador. A través de esos receptores pueden reconocer células tumorales. Las células tumorales van a tener la particularidad de que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 no se exprese de manera adecuada. Recuerden que el complejo mayor de clase 1 era ligando del receptor inhibitorio del natural killer, y sí se expresa las proteínas MIC-A, que son ligando de los receptores estimuladores. Entonces, si directamente la célula tumoral tiene ausente la proteína del complejo mayor de clase 1, el natural killer va a perder el ligando del receptor inhibitorio, ¿sí? No lo va a poder expresar al ligando del receptor inhibitorio. Bueno, eso va a hacer que, bueno, la célula tumoral, perdón, no lo expresa, eso va a hacer que el natural killer no se inhiba y se estimule, porque sí tenemos ligando para el receptor estimulador. Ante esa situación, si ustedes recuerdan, lo que pasaba era que este natural killer se degranulaba. Acá liberaba también granzimas y perforinas, que en este caso van a producir la apoptosis de la célula tumoral. Y la otra posibilidad que mencioné hace un momento es que una célula tumoral exprese péptidos tumorales en su membrana,
¿sí? Acá haya péptidos tumorales en la membrana, como proteínas de membrana, estos sean reconocidos por anticuerpos de tipo IgG, que a la vez van a ser reconocidos por receptores Fc gamma en la superficie de el natural killer. Y bueno, si ustedes se acuerdan, esto desencadenaba lo que nosotros llamábamos citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que cuando el natural killer reconocía porciones Fc de una inmunoglobulina que a la vez estaba opsonizando una célula con antígenos en su membrana, el natural killer se degranulaba, liberaba el contenido de sus gránulos y también podía provocar la apoptosis, en este caso de la célula tumoral. Pero como les dije, estos mecanismos del natural killer fundamentalmente necesitan del interferón gamma liberado por el TGLP1, que estimula el natural killer para que él tenga eficiencia, y también no es un mecanismo que podíamos encontrar en todos los tumores, porque no todos los tumores presentaban estas características. ¿Está? Bueno, a ver acá. Vamos a dejar de compartir. Bueno, volvemos al Power. ¿Qué más tenemos frente a tumores? Frente a tumores también podríamos activar macrófagos. Generalmente los macrófagos se activan de forma clásica y pueden matar células tumorales activándose a través del reconocimiento de DAMPs o activándose por citoquinas liberadas por los TGLP1. Los macrófagos podrían fagocitar a las células tumorales perdón. Los macrófagos podrían fagocitar a las células tumorales y se cree que el principal mecanismo de daño de los macrófagos es a través de la producción de óxido nítrico, que resulta un radical libre y terminaría causando la muerte de las células tumorales. ¿Sí? Bueno, sin embargo, podríamos decir que el principal mecanismo son los CD8 citotóxicos y de manera accesoria los natural killers y los macrófagos, estimulados fundamentalmente por el TGLP1, podrían colaborar con los CD8 citotóxicos en la eliminación de las células tumorales. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué nos pasa? No siempre el sistema inmune, que yo les acabo de describir, tiene éxito en la eliminación de células tumorales, porque nos podemos encontrar con ciertas situaciones donde la célula tumoral lo que va a presentar son estrategias para evitar su eliminación por el sistema inmune. Esas estrategias que tiene la célula tumoral para evitar su eliminación, las podemos nombrar acá. Una de ellas, por ejemplo, sería que no se produzca el antígeno tumoral, aparezcan variantes de células tumorales con pérdida del antígeno. Si ustedes ven, el complejo mayor de clase 1 tiene su bolsillo vacío, y esto se da muchas veces porque si los antígenos que desencadenaron la activación de los linfocitos T no son antígenos necesarios para el crecimiento del tumor, ni tampoco para el mantenimiento del fenotipo de esta célula transformada, directamente la célula tumoral no expresa el antígeno en su membrana. También nos puede pasar que, debido al elevado índice mitótico de las células tumorales, y esto
provoca una inestabilidad génica, se generen frecuentemente nuevas mutaciones en cada proceso de mitosis, y en esas nuevas mutaciones pueden haber delecciones, por ejemplo, de los genes que generaron inicialmente esa proteína, que era considerada el antígeno tumoral. Puede haber una delección directamente del gen, y por lo tanto la proteína tumoral desaparece, no aparece más expresadas en las nuevas células tumorales resultantes de las últimas mitosis, por lo que cuando llega el linfocito T luego de activarse en el órgano linfoide secundario, es incapaz de reconocer a la célula tumoral por la ausencia del antígeno específico que provocó su estimulación, o por la ausencia de expresión de antígenos tumorales en esa célula neotransformada. Ante esto, bueno, no se está expresando el antígeno, el linfocito T no lo reconoce y no puede eliminar la célula tumoral. Lo otro con lo que nos podemos encontrar es, por ejemplo, como dice acá, con mutaciones en genes en el complejo mayor de histocompatibilidad, o con genes necesarios para el procesamiento del antígeno, que va a terminar siendo presentado y expresado por un complejo de clase 1. Si ustedes repasan mentalmente, cuáles son los mecanismos que yo necesito para presentar un antígeno por un complejo de clase 1, se van a acordar que por un complejo de clase 1 presentamos péptidos de proteínas citoplasmáticas. Esas proteínas citoplasmáticas tuvieron que pasar inicialmente por un proteosoma que los transformó en péptidos. Esos péptidos tuvieron que entrar al retículo endoplásmico por las proteínas TAP, ubicarse en el bolsillo del complejo mayor de clase 1, que estaba ya ensamblado dentro del retículo endoplásmico. Y bueno, si tomamos en cuenta que eso sería el proceso natural, por ejemplo, en una célula tumoral podríamos tener mutaciones que vuelva al proteosoma inactivo, por lo tanto las proteínas citoplasmáticas no se transforman en péptidos, y eso va a evitar su presentación. Podríamos tener mutaciones en las proteínas TAP que las incapaciten para transportar péptidos citoplasmáticos al interior del retículo endoplásmico, y por lo tanto esos péptidos no se ubican en los bolsillos de las proteínas del complejo mayor de clase 1. O podríamos tener, por ejemplo, mutaciones directamente en la cadena beta-2 microglobulina que conforma el complejo mayor de clase 1, y eso generaría que no se formen complejos mayores de clase 1 en el retículo endoplásmico de esta célula tumoral. Por lo tanto, directamente, como ustedes pueden observar en la imagen, que tienen a su izquierda la célula tumoral, directamente no expresa en su membrana proteínas del complejo de clase 1. ¿Qué va a provocar esto? Bueno, que venga el linfocito T citotóxico, y cuando intenta reconocer a la célula tumoral, no la puede reconocer justamente por la falta de los complejos mayores de histocompatibilidad de clase 1. ¿Sí? Bueno, tenemos una falta de reconocimiento de por parte del CD8, de reconocimiento de células tumorales, porque no se expresan los complejos de clase 1. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a las siguientes maneras de evasión. Bueno, las otras maneras
se relacionan con la secreción de proteínas inmunosupresoras o la expresión de proteínas inhibidoras en la superficie celular de los linfocitos T. ¿Sí? Para poder explicar esto, voy a volver a este mecanismo, ¿sí?, que hoy les dibujé. Y una de las cosas que puede pasar es que la activación de la célula presentadora de antígenos se dé en un ambiente pobre de citoquinas proinflamatorias. Si ustedes lo piensan, cuando esta célula presentadora de antígeno está reconociendo, por ejemplo, células infectadas por virus, hay muchísimos interferones dando vuelta que ayudan a la activación de esta célula presentadora. Cuando esta célula presentadora está fagocitando una bacteria, también tenemos muchas citoquinas proinflamatorias que ayudan a la activación de esta célula presentadora. En este caso, no van a haber demasiadas citoquinas proinflamatorias, como les dije, la inmunidad innata prácticamente no está activada frente a estas células tumorales, porque la inmunidad innata no puede por sí sola reconocer antígenos tumorales, no tienen receptores para reconocer antígenos tumorales, por lo tanto, la célula presentadora se activa en un ambiente pobre de citoquinas proinflamatorias. ¿Qué provoca eso? Provoca que mi célula presentadora pueda directamente no presentar en su membrana moléculas coestimuladoras. Puede ser que directamente esté ausente, no esté la molécula coestimuladora, y si viene un linfocito T en el órgano linfoide secundario y reconoce el péptido tumoral en estas condiciones, solamente recibiendo la primera señal de activación y no pudiendo recibir la segunda, en vez de activarse, se vuelve enérgico. ¿Sí? Es una posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que, me gustaría que esto lo sepan, todos los linfocitos T tienen en su membrana diferentes tipos de receptores. Diferentes tipos de receptores. Pueden tener un CD28, que es el clásico que conocemos, y es un receptor estimulador del natural killer. Sin embargo, pueden tener el CTLA4, este es un receptor inhibitorio, o la proteína PD1, que también es un receptor inhibitorio. Ahora bien, cuando un linfocito, sea CD4 o CD8, se encuentre con una célula presentadora de antígenos que tiene muy pocos, y voy a poner una línea punteada, justamente para indicar que hay muy poca cantidad de CD80, CD86 en la membrana de la célula presentadora de antígenos, debido a que se activó en un ambiente pobre de citoquinas proinflamatorias. Cuando tengo una célula presentadora con muy poca cantidad de CD80, CD86, la proteína que termina identificando a esta poca cantidad de CD80, CD86 es la CTLA4 y no la CD28.
Cuando un linfocito recibe la primera señal y la segunda señal la recibe por una CTLA4, en vez de activarse, se inhibe y se transforma en un linfocito enérgico y no se activa frente a los péptidos tumorales. Estas son posibilidades que podemos encontrar en la presentación del antígeno tumoral de algunos tumores y por eso los linfocitos se vuelven enérgicos y no se terminan activando. Se inhibe la activación del linfocito T. Bueno, cuando hablo de citoquinas inmunosupresoras que liberan la célula tumoral, nos podemos encontrar con productos secretados por células tumorales, como el factor de crecimiento transformador beta, que lo que va a hacer es inhibir la proliferación y las funciones efectoras de los linfocitos y también de los macrófagos. Es más, si un linfocito intenta activarse en un ambiente donde existe gran cantidad de factor de crecimiento transformador beta, el linfocito se transforma en linfocito T regulador inducible y no en un linfocito efector. ¿Qué es lo que nos puede pasar en situaciones donde tenemos tumores que generan grandes cantidades de factor de crecimiento transformador beta? Lo que podemos hacer es que esos linfocitos T que se están intentando activar frente a el antígeno tumoral no se terminen transformando en células efectoras, sino que se terminen transformando en linfocitos T reguladores inducibles, y estos T reguladores inducibles lo que van a terminar provocando, ¿sí? Lo que van a terminar provocando es fundamentalmente una inactivación de T efectores frente a células tumorales. Es otra de las situaciones que nos puede pasar. ¿Qué más nos puede pasar? En algunos tumores, los macrófagos que están ahí insertos en esas células que están proliferando, reciben estímulos por parte de las células neoplásicas y en vez de transformarse en un fenotipo M1, que son proinflamatorios, se terminan transformando en un fenotipo M2. Como fenotipo M2, liberan interleuquina 10 y prostaglandina E2. La interleuquina 10 es una citoquina inhibitoria de linfocitos, por lo tanto va a reducir la activación y las funciones efectoras de los linfocitos T que intenten venir y destruir a las células tumorales, pero también van a liberar factor de crecimiento transformador beta y factor de crecimiento del endotelio vascular, que van a producir una intensa angiogénesis dentro del tejido neoplásico que está en crecimiento, aportándole a través de estos nuevos vasos la suficiente cantidad de nutrientes y oxígenos para que no exista apoptosis de células tumorales, sino que las células tumorales sobrevivan y se intensifique el crecimiento tumoral. No solo evitan la activación de los linfocitos citotóxicos o la acción frente a las células tumorales de los linfocitos citotóxicos, sino que también provocan la angiogénesis que favorece la proliferación tumoral. Además, podemos mencionar que en algunos tumores empiezan a aparecer en tejidos linfáticos, en ganglios o directamente en los tumores, células supresoras mielocíticas. Estas células supresoras mielocíticas son precursores mielocíticos inmaduros que abandonan la médula ósea estimuladas por citoquinas producidas por algunas células tumorales en particular, y al migrar a periferia tienen una respuesta antitumoral innata y sobre los linfocitos T
ya que pueden liberar citoquinas inhibitorias sobre los macrófagos y sobre los linfocitos T que intentan destruir a la célula tumoral. Finalmente, la propia célula tumoral puede expresar un ligando para la proteína PD1, que es otro receptor de los linfocitos, o las células presentadoras de antígenos pueden presentar este ligando que se van a unir a la proteína inhibitoria expresada por linfocitos y van a promover su inhibición. Si les expreso esto, vamos a venir acá. Podríamos decir que en este caso la célula presentadora de antígenos, en vez de expresar el CD86, puede expresar en su membrana un ligando de la proteína PD1. Esto va a ser reconocido por la proteína PD1 en la superficie del linfocito, lo que en el caso del linfocito va a provocar su inhibición en vez de su transformación en una célula efectora. Y esto también lo podría expresar, por ejemplo, la propia célula tumoral. La propia célula tumoral podría expresar en la periferia un ligando de la proteína PD1, por lo tanto, cuando el linfocito T ya activado interactúe con la célula tumoral, lo va a hacer con este ligando de PD1 y su proteína PD1, lo que va a provocar la inactivación del linfocito T frente a la célula tumoral y va a evitar la destrucción de esa célula tumoral. Entonces, como pueden ver, existen en las células tumorales un montón de mecanismos diferentes. No todos, chicos, se expresan en todas las células tumorales, pero bueno, tenemos un montón de mecanismos diferentes que evitan que la célula tumoral sea de alguna manera descubierta y destruida adecuadamente por esta inmunidad antitumoral que yo les mencioné. Y bueno, al evitar ser descubierta o destruida por la inmunidad antitumoral, lo que va a ocurrir es que esta célula tumoral va a proliferar sin ningún problema, se va a instaurar la neoplasia en el tejido de nuestro paciente y va a avanzar la neoplasia con todos los daños celulares que esto implica. ¿Sí? Bien, la idea un poquito hoy, chicos, era que reconozcan que las células tumorales expresan antígenos que fundamentalmente puede activar a la inmunidad adaptativa, a la inmunidad innata, quise decir, que esa inmunidad innata se va a activar cuando esos antígenos sean descubiertos, va a actuar fundamentalmente, perdón, estoy diciendo innata y es adaptativa. Me retracto, empezamos de vuelta. Hoy intentamos que queden claro que las células tumorales presentan antígenos. Estos antígenos fundamentalmente se encargan de activar inmunidad adaptativa, que las principales células de la inmunidad adaptativa que se van a activar y van a tener eficacia en la eliminación de células tumorales van a ser los CD8 citotóxicos y los T-helper1, los CD8 haciendo un efecto directo sobre la destrucción de la célula tumoral, los T-helper1 liberando interferón gamma, activan CD8, macrófagos y natural killer. En esta última instancia, los macrófagos y natural killer que pertenecen a la inmunidad innata se activan recién después que aparecen los T-helper1. Por sí solos tienen bastante dificultad para reconocer antígenos tumorales, por lo tanto,
la inmunidad innata no suele ser tan efectiva en esta inmunidad antitumoral, pero bueno, también lo que vimos es que muchos tumores presentan mecanismos que activan pobremente al sistema tumoral, tienen mecanismos de evasión del sistema tumoral, y ante esta situación el sistema inmune no puede erradicar o eliminar la célula tumoral, y esto potencia la proliferación y la instauración de la neoplasia en el organismo de nuestro paciente. ¿Sí? Bueno, me gustaría saber si en base a todo lo que les acabo de contar, ustedes tienen alguna pregunta, algo que quieran que yo les vuelva a repetir. No sé, conecten micrófono, escríbanme a través del chat, si es necesario. ¿Está todo en orden? A ver, sí, estaría bueno que sepan qué tipo de antígenos tumorales pueden estar expresados y que son los que terminan activando a nuestra inmunidad adaptativa. Saber qué son los neoantígenos, qué son los antígenos de virus oncógenos, qué son las proteínas expresadas de manera aberrante y por qué pueden activar al sistema inmune. Esto que les estuve explicando al comienzo de la clase, estaría bueno que lo reconozcan. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta tienen para hacer? ¿No? Bueno, chicos, los espero en el segundo teórico de esta semana. Un detalle. El parcial que van a tener el lunes que viene va a ser hasta este tema, hasta inmunidad frente a tumores. El segundo tema de esta semana ya directamente lo vamos a incluir en la ERA, ¿sí? Directamente lo voy a tomar en la ERA, no va a estar incluido en el parcialito número 3 de teórico. Solamente voy a tomar en ese parcialito hipersensibilidad, tolerancia inmune, autoinmunidad, respuesta inmune frente a trasplante y inmunidad antitumoral. Hasta ahí vamos a evaluar en el parcialito de la próxima semana. ¿Está? Bueno, si no tienen más preguntas para hacer, por hoy los dejo libre y nos vemos en el segundo teórico de esta semana. Gracias, chicos, por estar. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, chao.